En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Principio de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Carta de Pablo, servidor de Jesucristo, llamado a ser apóstol y elegido para anunciar el Evangelio de Dios, que Él había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nacido de la estirpe de David según la carne, y constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santificador, por su resurrección de entre los muertos. Por Él hemos recibido la gracia y la misión apostólica a fin de conducir a la obediencia de la fe para gloria de su nombre a todos los pueblos paganos, entre los cuales os encontráis vosotros que habéis sido llamados por Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados para ser santos, llegue la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Cantad al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. Reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpid en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. Nos ponemos de pie. Aleluya, no endurezcáis hoy vuestro corazón, sino escuchad la voz del Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: Esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. En el día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Uno de los problemas espirituales que pone el Evangelio de manifiesto es fundar la fe en los signos prodigiosos, fundar la fe en los milagros, en las realidades
visiblemente admirables, signos de Dios, perfectamente válidos, en tanto provenientes de Dios, pero que no están llamados estrictamente a fundar nuestra fe, sino a hacerla crecer, a fortalecerla, a hacerla progresar, a mostrar esa presencia de Dios actuando en el mundo. Los milagros ciertamente son muy importantes. Jesucristo hizo muchos milagros que están narrados en el Evangelio y muchos otros que no están, de diversas índoles: curaciones de los enfermos, expulsiones de los demonios, Jesucristo caminando sobre el mar, Jesucristo multiplicando los panes, una infinidad de milagros de diversas índoles, por los cuales Jesucristo va enseñándoles a aquellos que tenían el corazón bien dispuesto cuál es la naturaleza de ese mundo sobrenatural, cómo es nuestro camino que nos conduce a la patria del cielo, cómo obra Dios en el mundo. Los milagros siempre son signos de realidades invisibles, de realidades espirituales. Y aquí puede surgir un problema, y es fundar la fe en los milagros y no fundar la fe en la palabra de Dios. El fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Allí nuestra fe nace, nuestra fe se arraiga, y ciertamente que los milagros ayudan a que esa fe perdure, persevere, porque Dios, conociéndonos, sabe la necesidad que tenemos en determinadas circunstancias, en determinados momentos de la historia, de tomar contacto con esos signos prodigiosos. Aquí Jesucristo denuncia esto en esa generación, en su tiempo, y también válido para todos los tiempos. Una generación que pide un signo, que pide signos, que pide milagros, pero no los pide por lo que los milagros tienen de peldaño para acceder a realidades sobrenaturales, sino para quedarse en la realización misma del milagro. Tenemos también en el Evangelio varios ejemplos al respecto. Uno de los más importantes, tal vez, la multiplicación de los panes. Porque Jesús expresamente después va a decir: ustedes me buscan no porque tienen fe, sino porque comieron pan hasta saciarse. Y en otro caso, Jesucristo no hizo milagros porque no había fe en aquellos que podían contemplar ese milagro. Nos dice el Evangelio también: a causa de la falta de fe de la gente de ese pueblo, Jesucristo no hizo allí muchos milagros, sino algunos y muy pocos. Porque precisamente podía suceder esto, que el milagro dejara de tener este carácter de signo, este remitir a la obra espiritual de Dios y cerrarse en sí mismo. Y entonces vivir solo para las cosas que son visibles, para las cosas que son admirables o sorprendentes. También otro caso muy importante lo narra Jesús en una parábola, la parábola del rico y el pobre Lázaro, cuando el rico en el infierno le dice a Abraham que mande a alguno a que le advierta a sus hermanos para que no caigan en ese mismo lugar, es decir, la resurrección de un muerto, un signo milagroso. Y Abraham le responde, esto es lo que Jesucristo nos dice: aunque si no creen en Moisés y en los profetas, es decir, si no arraigan la fe en la palabra de Dios, aunque resucite un muerto, tampoco creerán. Y de hecho, sucedió así con la resurrección de Lázaro, el hermano de Marta y de María. Muchos creyeron en Cristo porque tenían el corazón dispuesto, mientras que los fariseos aprovecharon ese milagro para decidir definitivamente dar muerte a Cristo. Y de ser posible, nos dice el Evangelio, también dar muerte a Lázaro, porque a causa de él muchos creían. Y entonces tenemos estas dos grandes realidades, la realidad de los milagros y la realidad de la palabra de Dios. Ambas, por supuesto, nobilísimas expresiones de la misericordia de Dios, pero según un cierto orden. Nuestra fe arraigada
en la autoridad de la palabra de Cristo. Y los milagros ayudándonos a que esa fe se desarrolle y crezca. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando leemos un evangelio como el de este día, donde Jesucristo denuncia que la gente pide un signo, pide milagros, quiere ver cosas espectaculares, quiere respuestas inmediatas a la obra de Dios, y sin embargo Jesucristo dice, no les será dado ningún signo, sino uno solo, que es el signo de Jonás. El signo de Jonás puede ser el signo de Jonás cuando es liberado de esa profundidad del mar, donde había sido engullido por el pez, que es un signo milagroso, por supuesto, y arrojado a la playa, y ese es un signo del Antiguo Testamento referido a la resurrección de Cristo, Cristo que llega hasta lo más profundo por su pasión y muerte y resurge resucitado a esa vida nueva e imperecedera. Ese puede ser uno de los aspectos del signo de Jonás, es decir, la resurrección es el signo que rubrica definitivamente la fe. Por eso los apóstoles, cuando van al sepulcro, nos dice el Evangelio, San Juan vio y creyó, vieron y creyeron. Y después Tomás también, el apóstol incrédulo, ve a Cristo, ve la humanidad de Cristo, a Cristo resucitado, y confiesa su divinidad. Y la fe de la Iglesia se va a fundar en este argumento central que es la resurrección del Señor. Si Cristo no hubiera resucitado, nos dice San Pablo, nuestra fe sería vana. Pero acá parece referirse más bien a otro aspecto del signo de Jonás, más vinculado todavía a la palabra, que es la conversión de los ninivitas. Nínive, aquella gran ciudad, capital de Asiria, en la antigüedad, gran enemiga del pueblo de Dios, que se convierte ante la predicación del profeta. El profeta no es Dios, es un enviado de Dios. Y sin embargo, Jonás, predicando a ese pueblo que no pertenecía al pueblo de Dios y que era un pueblo enemigo, que va a tener que ver con el exilio del reino del norte, del reino de Israel, que va a ser causa de la destrucción, de la dispersión de la mayor parte de las tribus, ese pueblo tan enemigo, tan alejado de Dios. Sin embargo, ante las pocas palabras que Jonás pronuncia, se convierten, hacen penitencia, cambian de vida. Ciertamente que tiempo después, muchos años después, tristemente esa conversión se va nuevamente a revertir en pecado, en agresión contra el pueblo de Dios, y Nínive va a caer, como lo describe magníficamente el profeta Nahum en el Antiguo Testamento. Describe con un detalle admirable, profundamente espiritual y profundamente realista la caída de la gran ciudad, la ciudad que había dominado prácticamente todo el mundo, toda esa región de Palestina hasta Egipto, lo que después va a ser también Babilonia, esa gran invasión que Asiria desarrolla en su tiempo y que le confirió una enorme grandeza, pero era una agresión en definitiva contra el pueblo de Dios y se erigió con una máxima soberbia y por eso también Nínive va a caer, va a ser destruida. Pero en ese momento los ninivitas se convierten. ¿Y por qué se convierten? No porque vieron un gran signo, no porque vieron un milagro, no porque vieron algo admirable, sino porque escucharon a aquel personaje, a aquel profeta desobediente al comienzo, no del todo conforme con su misión, que atravesó aquella ciudad durante 3 días predicando que sería destruida. Y ciertamente Dios destruyó el pecado que había en el corazón de aquellos hombres. ¿Por qué? Porque tenían el corazón bien dispuesto. Y este es en definitiva el mayor milagro. Jesús dice, en el día del juicio, los hombres de Nínive condenarán a esta generación. ¿Por qué? Porque ellos se convierten por un profeta y sin embargo el pueblo de Dios no se convierte ni siquiera ante la presencia del mismo Dios
hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle al Señor entonces que siga ayudando al crecimiento de nuestra fe, que nuestra fe se arraigue cada vez más en su palabra, que esa palabra viva y eficaz habite en nuestro corazón y que viviendo de esa palabra, que es el mismo Cristo, podamos un día nosotros también alcanzar el premio de la vida eterna. Pidamos humildemente esa gracia. Que así sea. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas, haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y hoy, 11 de octubre, vamos a rezar, como todos los días 11, la oración a Santa Maravillas de Jesús, pidiendo su intercesión y pidiendo las gracias que más necesitemos en este momento de nuestra vida. Cristo Jesús, que nos mandaste aprender de tu corazón humildad y mansedumbre, te doy gracias por haber glorificado en la Iglesia a tu humilde sierva, Santa Maravillas de Jesús. De esta manera manifiesta, Señor, que le has dado en el cielo el premio debido a la fidelidad con que te sirvió en la tierra. Haz que el ejemplo de sus virtudes suscite en muchas almas el deseo de seguir el verdadero camino, la verdad y la vida, que eres solo tú. Dígnate concederme ahora, por su intercesión, el favor que te pido, así sea. Pedimos la gracia que deseamos alcanzar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Maravilla de Jesús, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.